Muy buenas tardes, gracias por haber aceptado nuestra presentación en este gran congreso. Así que hoy vamos a hablar acerca del estado del arte sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la inteligencia artificial desde edades tempranas. Mi nombre es Luis Chambaeras, yo trabajo en la universidad. El líder de un proyecto de investigación denominado Día 4K12, que tiene el objetivo democratizar el aprendizaje de la inteligencia artificial desde edades tempranas en Ecuador. La agenda que tenemos hoy, vamos a ver algo relacionado al porqué del presente estudio, la metodología que se realizó, los resultados, conclusiones, trabajo futuro y las preguntas posteriormente. Bueno, aquí tenemos dos iconos dentro del contexto de la inteligencia artificial. El uno es considerado el padre de la inteligencia artificial, Alan Turing. Él propuso una pregunta, ¿no?, acerca de que si las máquinas pueden pensar, ¿no? Y desde ahí en adelante, con su famoso test de Turing, se ha venido trabajando en esta novel e innovadora área de investigación. Por otro lado, tenemos a Seymour Papert, que es considerado el padre de la tecnología educativa con su propuesta educativa del construccionismo, y es el creador también del lenguaje de programación Logo, ¿no? Entonces, estos son los dos personajes que han permitido a los investigadores que trabajamos en esta línea inspirar y poder seguir el camino de ellos. ¿Y hacia dónde vamos? Al escuchar el término de inteligencia artificial, nosotros nos podemos imaginar esto, y esta es la realidad, ¿no? Cuando tenemos ya empresas en las universidades que hay especialistas en esos campos, ¿no? Y tenemos ahí, pero ¿qué ocurre si no solo los adultos, como lo veíamos acá, sino también los niños también pueden crear tecnología, ¿sí? Entonces, esa es la parte que a nosotros nos motivó, ¿no?, para hacer esta investigación y poder plantear un proyecto de investigación y poder encontrar esos fundamentos teóricos, esas experiencias prácticas, esos casos de éxito que a nosotros nos permitan indagar y poder implementar tanto en nuestro país, también hacerlo en Sudamérica, porque hay casos particulares que ya vamos a mostrar en donde hay muy poco auge acerca de que la inteligencia artificial también la pueden aprender los niños, los jóvenes, inclusive personas que no son afines al campo de las ciencias de la computación. Entonces, eso fue el detonante para que nosotros podamos plantear ese trabajo. Y nuestra investigación se orienta en la siguiente pregunta: ¿cómo se ejecutan los procesos de enseñanza-aprendizaje de la inteligencia artificial en edades tempranas? ¿Cómo resolvemos este interrogante o cómo la abordamos? Básicamente, hemos utilizado un protocolo propuesto por Barbara Kitchenham basado en el método de revisión sistemática de literatura. Entonces, este método tiene tres fases, de las cuales hay subfases que nos permiten a nosotros de una manera sistemática encontrar evidencia, ¿no?, de una manera empírica. Y bueno, dentro de la etapa de planificación del método propuesto por Barbara Kirchenham, nosotros tenemos la etapa de planificación. En esta etapa de planificación se definieron preguntas que nos permiten abordar la pregunta general de investigación. Entonces, con cada una de estas subpreguntas, nosotros podríamos ir recolectando evidencia dependiendo de las necesidades que nosotros tenemos. En este caso, saber cómo se da el proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje de la inteligencia artificial desde la niñez. Y claro, ¿cómo planificamos estas búsquedas? Recuerden que al tener un proceso sistemático, nosotros necesitamos encontrar esas palabras claves que permitan encontrar la literatura adecuada. Entonces, como al buscar en literatura, tanto en inglés como en español, nosotros necesitamos trabajar con ciertas palabras claves, y esas palabras claves, nosotros las utilizamos desde el Thesaurus de la UNESCO, ¿no? También nos basamos bastante, porque hay ciertas palabras claves del Thesaurus de la IEEE. Luego que nosotros ya tenemos, a partir de las preguntas, tenemos los tesauros, que son las palabras claves, de acuerdo al protocolo de Barbara Kirchenham, nosotros necesitamos escoger las bases de datos que vamos a necesitar. Entonces,
Aquí tenemos las bases de datos que utilizamos y Triple Explorer, algunas de ellas son pues disciplinarias y otras multidisciplinarias. Entonces, básicamente, y claro, sin olvidarnos de que también se hizo búsquedas con el Google Académico y el Microsoft Academic. Asimismo, en esta etapa definimos cadenas de búsqueda, pues lógicamente para hacer estas ejecuciones en cada una de las interfaces. Entonces aquí tenemos que hemos definido aquí cuatro cadenas de búsqueda, todas esas basadas en los tesauros y que tienen que ver mucho con las preguntas que nos llevan a la pregunta general de investigación. Posteriormente, la segunda fase del protocolo de Barbara Kirchenham nos dice que tenemos que hacer la ejecución de la búsqueda sistemática. Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos un diagrama de flujo de todo el proceso que se hizo, ¿no? Básicamente, nosotros hicimos un barrido con cada uno de los buscadores, alrededor de 1.500 y 1.158 trabajos se los obtuvo, luego se los fue filtrando, dependiendo de ciertos criterios, tanto de inclusión como de exclusión, y también ciertas valoraciones de análisis, tanto de la lectura del título, tanto de la lectura del resumen, y también de otras partes de cada uno de los artículos. Pero claro, estos muy vinculantes a las preguntas de investigación que se había planteado, y alrededor pues de 65 trabajos de literatura fue básicamente lo que encontramos. Y a partir de esos 65 trabajos, pues nosotros comenzamos a mostrar en este caso los resultados. Dentro de la etapa de ejecución, pues necesitábamos una manera de extraer de toda la literatura encontrada, pues la que nos permita a nosotros responder la pregunta de investigación. Entonces nosotros vamos con este formulario dependiendo, ¿no es cierto?, de las preguntas que tengamos. Luego de todo el proceso metodológico, nosotros ya necesitamos presentar los resultados. Y estos resultados nosotros los agrupamos dependiendo de las preguntas que definimos. En este caso, pues una de las preguntas que nos motivaba a nosotros era saber cuáles eran esas temáticas o qué es lo que giraba alrededor de la inteligencia artificial que se enseña o que se podría utilizar como un medio para trabajar con los niños, ¿sí? Entonces nosotros podemos leer aquí que, por ejemplo, el Machine Learning o basados en plataformas que corren en la web, o básicamente talleres, o los chatbots, o la programación en bloques, o la robótica educativa, eran como las temáticas que más se relacionaban con experiencias que se cuentan en la literatura acerca de cómo los niños podrían empezar estos primeros pasos en temas relacionados de la inteligencia artificial. Otra pregunta que nosotros teníamos, ¿cuáles eran estos métodos o formas de gestionar el proceso de enseñanza de la inteligencia artificial en los niños, ¿no? O cómo podíamos llegar a los pequeños, ¿no? Porque es un campo muy complejo, ¿no? Muy diferente a los adultos. Entonces, en la literatura, lo que estaba muy apegado al tema de STEAM, ¿sí? Entonces, en las carreras STEAM, en trabajos vinculados a STEAM, pues nosotros veíamos que era como que en donde más era más afín, ¿sí? Más afín, entonces, en relación pues a otros contextos. También algo muy importante es la parte de la robótica, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a los primeros pasos, se lo puede ligar con la robótica para aprender inteligencia artificial, ¿sí? Porque a los niños les motiva bastante ver los robots, entonces se podría utilizar como un método, como un medio en la parte de la robótica. Perfecto. También tenemos qué tecnologías se usan dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la inteligencia artificial. Entonces aquí tenemos un sinnúmero de tecnologías, podemos ver algunos lenguajes de programación, inclusive lenguajes de programación que podrían ser utilizados por especialistas en el campo de ciencias de la computación, pero que normalmente en ciertos contextos se los han utilizado con niños y también adolescentes. Entonces es muy importante esto que, por ejemplo, aquí tenemos Lego, tenemos Scratch, Snap, Prolog, Weka, incluso Meetup Inventor, MATLAB, etc. Entonces eso también es algo real.
También tenemos la siguiente pregunta: ¿qué factores nosotros se consideran para la enseñanza de la inteligencia artificial? Entonces, por ejemplo, el contacto con profesionales expertos en ella es muy importante, porque ellos, como al tener ya un contexto, uno de los retos era que ellos puedan transmitir qué es lo que hacían en sus áreas de expertise. Y eso les permitía a ellos trabajar a un nivel de abstracción. Entonces eso es muy bueno, que en la mayoría de trabajos se recomienda que para trabajar con niños, trabajar con jóvenes, se podría empezar a entrevistar con profesionales expertos en el campo de inteligencia artificial, para que ellos puedan contar o extrapolar sus experiencias a campos, en este caso, que recién se empieza, ¿no? También algo muy importante es acerca de la infraestructura, ¿sí? Entonces, la infraestructura en algunos casos, pues, a partir de la pandemia, también favoreció para poder, en este caso, llegar masivamente a muchas personas, y también en algunos casos, en estas experiencias que habíamos buscado, era como un obstáculo la parte de la infraestructura, que había que considerársela con mayor prevalencia, ¿no? Luego, ¿qué prototipos creaban, o qué es lo que se hacía básicamente, o qué es lo que se necesitaba para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Básicamente acá, como podemos ver, talleres o dentro de los programas de enseñanza de las escuelas o de los colegios donde se trabajaban estas experiencias. También buscamos en qué países se cuentan con iniciativas. ¿En qué países se enseña inteligencia artificial, no? Pues como pueden observar, China es la que reina. China, también tenemos experiencias en Estados Unidos, en España, en Brasil. Sí, hay mucha experiencia en Brasil que también se está trabajando, y en algunos países, pero son contados, ¿sí? Son contados. Entonces eso implica que, pues, nosotros podríamos tener ahí un nicho para trabajar en este caso. También tenemos qué países han implementado en su currículo. Eso es importante, en su currículo, dentro de su plan de estudio. Entonces aquí tenemos acerca de China, Nueva Zelanda, Japón, que tienen dentro de su plan curricular la enseñanza de la inteligencia artificial, temas relacionados, pues, para los niños, ¿no? También una pregunta muy interesante de cuál era el área o las áreas de la inteligencia artificial que se imparten en los niños y adolescentes. Aquí tenemos que el Machine Learning, y ve cómo van de la mano el Machine Learning con la parte de la robótica. Entonces son las dos como áreas ya particulares en donde se enseña, ¿no? Se trabaja básicamente, porque como esta misma literatura nos hace conocer, es muy cercana al aprendizaje del humano a cómo nosotros le transmitimos a las máquinas. Entonces podemos hacer problemas de clasificación, problemas de agrupamiento, que los niños lo aprenden desde su edad, cuando juegan, ¿no? Parvularios. Entonces ellos ya clasifican desde esas edades. Entonces básicamente eso es lo que también, cuando se enseña ya estos conocimientos con los niños, se les empieza a trabajar estos temas. Muy bien, dentro de las conclusiones de nuestro estudio, pues básicamente tenemos que 41 de esta literatura que nosotros tenemos son de bases de datos de impacto, ¿no? Entonces, esto es muy relevante, porque la literatura a partir del 2018 es la que se está publicando en esta línea de investigación, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, porque, pues, nos permite a nosotros saber con quiénes trabajar, quiénes están punteando o quiénes están trabajando ya en campo en estos temas, para poder, a partir de esas experiencias, pues básicamente nosotros poderlas también extrapolar a nuestros contextos. Muy bien, como otra de las conclusiones es el tema del Machine Learning y de la robótica, que se pueden unir los dos para poder, a partir de ello, especialmente de la robótica, poder motivar a los niños para que puedan empezar a programar esos robots. Primero, pues, básicamente sin necesidad de utilizar nada de inteligencia artificial, pero sí como un disparador, como algo motivante para llegar a la parte de inteligencia artificial, en donde ya se podrían crear pequeños modelos basados en el que aprendan las máquinas, por medio básicamente de bloques, ¿sí? Entonces, como ven, aquí se utiliza también, hay algunos programas basados en bloques como PictoBlocks, Scratch, que pueden ayudar bastante, como MeetApp Inventor, la extensión de inteligencia artificial, para poder llegar a estos más pequeños, y a los niños más pequeños, pues que necesitan, pues, que no necesitan conocer
tan a profundidad programación, pero que sí lo pueden comprender. Muy bien, como trabajo futuro, ¿qué es lo que se tiene? Como este proyecto pues es parte de un pilotaje que estamos haciendo en Ecuador, pues básicamente era eso, ¿no? Ver cuál es la experiencia que se tiene alrededor del mundo y a partir de eso hacer nuestras propuestas, ¿sí? Y adaptarlas a un contexto particular, como el caso de Ecuador. Entonces, eso es lo que nosotros ya estamos trabajando y con muy buenos resultados, haciendo el proceso de democratización de la inteligencia artificial, tanto a niños, a padres y a profesores, básicamente. Bueno, finalmente, nosotros queremos agradecer a la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y Academia Seria por financiar nuestro proyecto y también a las diferentes instituciones que participan en esta investigación, que con su valioso aporte por parte de los investigadores este proyecto no se podría poner a luz. Tenemos aquí información de nuestro proyecto. Si alguien necesita contactarnos, conocer sobre nuestro proyecto, pues lo puede hacer. Y finalmente, pues para algún networking académico, aquí tenemos el correo electrónico y mi cuenta de Twitter. Muchas gracias y cualquier pregunta, muy gustoso en ayudarles. Muchas gracias al señor Luis Chamba Heras, ¿sí?, de la Universidad Nacional de Loja de Ecuador. Entonces, si hay preguntas, no se olviden, si habría algún inconveniente, una pregunta, puedan enviar por chat o también podrían habilitar también su micrófono si es que hubiese alguna consulta, ¿sí?, al respecto. Bueno, primeramente yo voy a hacer una pequeña consulta, ¿sí?, con respecto al tema. Bueno, primeramente me parece bastante interesante de que se les enseñe a los mismos estudiantes a edades tempranas la parte de inteligencia artificial. Creo que el mundo gira por ese lado y sabemos que gran parte de las consultoras conocidas menciona de que dentro de poco vamos a meternos un poco al lado de tener robots inteligentes. Y al decir robot inteligente estamos hablando de que estamos orientados a que las nuevas generaciones estén el día a día en el lado de inteligencia artificial. Mencioné un poco sobre lo que son la programación en bloques, ¿sí?, que permitía al mismo alumno poder plasmar, ¿sí?, un énfasis a introducirse en este mundo. Bueno, sabemos que ya existe Scratch, ya existe estos componentes, pero no hay algo que tal vez llame un poquito más atención, tal vez algo más futurista, porque de todas maneras yo creo que los bloques sí ayudan bastante, pero creo que ya debería haber algo adicional, no sé, un poco más físico, porque ya hay muchos inconvenientes que un niño no puede estar con la tablet, ¿sí?, mucho tiempo, un niño no puede estar mucho en una pantalla. Entonces, por ese lado, ¿qué oportunidades hay, ¿sí?, tal vez en forma física para poder ayudar a que se desarrolle a la gente joven? Perfecto, muy bien, José. Gracias por tus palabras. Y en efecto, lo que se aconseja y también existe en la literatura es combinar, ¿no? Como la inteligencia artificial es parte del pensamiento computacional, se pueden hacer actividades desconectadas, así como hay el pensamiento computacional desconectado sin necesidad de utilizar computadores ni nada, ni tablets, ni nada de eso, sino más bien utilizar los juguetes que tienen los niños, o sea, pero básicamente como lo mencionaba al inicio, también se puede dar los conceptos básicos de inteligencia artificial con nuestros rompecabezas que tenemos ahí, con las frutas, ¿no es cierto?, que podemos tener a la mano, manzanas, peras, para que los niños puedan aprender a clasificar las peras, las manzanas, las naranjas de diferente tamaño. Entonces, dentro de la literatura se puede utilizar todavía todo lo que se usa en parvularios. O sea, esto, como ven, tiene una extrapolación. Por otro lado, hay herramientas como PictoBlocks, que tienen unos plugins muy relacionados con hardware. Entonces se puede trabajar, se puede crear dispositivos a nivel de Internet de las cosas y también combinar con robótica para que los niños pues dejen las tablets y también puedan también comenzar a programar o a trabajar
con sus casas inteligentes, con sus dispositivos reconocedores de rostros, etcétera, etcétera. Entonces es real, los niños no pueden estar mucho tiempo en las pantallas, ahí tenemos que definir muy bien en el plan curricular, pues si los niños, digamos, de la zona rural no tienen acceso a internet ni a computadoras, sería ilógico trabajar con software. Entonces ahí entrarían los maestros basados en un plan académico, un plan curricular, trabajar con actividades desconectadas. Ok, muchas gracias. Tengo otra consulta. En el caso de lo que mencionó, sí, bueno, la inteligencia artificial sí es muy utilizado, pero también últimamente sí creo que hay la gente como utiliza mucho ya tecnología, se está olvidando el poder interactuar, ¿sí? No habría tal vez un vínculo que permita a que también se hable de las habilidades blandas, porque de todas maneras estamos hablando de que va a hablar tal vez con el robot, va a hablar con, no sé, con la pantalla, ¿sí? Y digamos con su mamá, con su padre de familia, ¿sí? Va a ser un poco complejo, y va a decir, no, con mi amigo es el robot, no ustedes, ¿sí? Y él me ha dicho que no, ¿sí? Por ejemplo. No sé si has visto algo referente a eso que permita complementarlo. Sí, lo que, y eso es real, verás, y José, ya que también sería una desventaja, pero en algunos sectores en el tema de inclusión sería una ventaja. Por ejemplo, esto de la inteligencia artificial para el tema del autismo, típicamente apoya bastante, ¿sí? Lo que el humano, lo que los niños con autismo rechazan al humano, con los robots, ellos hacen una terapia y eso les facilita también la inclusión o insertarse en la sociedad. Entonces, hay ventajas y desventajas. Entonces, acá lo que se ha revisado y se ha constatado dentro de esta literatura es que se pueden crear de aprendizaje los niños. Se pueden y se han visto que se crean actividades en equipos. Entonces aquí veíamos que en los procedimientos se crean actividades en equipos, proyectos. Entonces aquí se combinan con metodologías activas. Planteamos un problema y a partir del método de aprendizaje basado en problemas se puede resolver y se lo hace colaborativamente. Ahora por la pandemia pues nos toca trabajar de esta manera, ¿no? Pero ya en la presencialidad pues el maestro pues también tiene que sugerir algo relacionado con el campo en donde esté. ¿Sí? Ok, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para poder ver. Sí, creo. ¿Alguien? ¿No? Ok. Muchas gracias, sí, al doctor Luis Chamba Eras, sí, por su exposición. Muchas gracias también por estar De acá nada, presente. José. Muchas gracias a la organización. Bueno, pasamos al siguiente artículo.